Caminero, pues genial. Israel, el reconocerlo. Ernesto Rodríguez Santiago, Sergio Ramos, Raúl y Adama Traoré. Ernesto es más jovencito. Y luego Manuel Rodríguez Sí, Santiago. Ernesto es más jovencito y le gustará ir al gimnasio, yo creo. Manuel Rodríguez Santiago dice Raúl Casillas y Butragueño. Pablo G. Boedo dice Iniesta, Casillas y Xavi. Vamos a quedarnos con este nombre, Pablo G. Boedo. Y José María Espinal dice Julen Guerrero, Xavi e Iniesta. Julen Guerrero también un jugador impresionante de la época de los Sí. 90, ¿eh? Me apunta de Athletic Bilbao. Sí, además, si te das cuenta, Caminero, bueno, Caminero empezó en el Valladolid y luego ya se hizo un jugador muy clásico y fiel y emblema del Atleti, pero Julen Guerrero con su nivel, igual que Fran y algunos jugadores de los que hemos hablado en el vídeo de jugadores de un solo club, Julen Guerrero tuvo muchísimas ofertas para marcharse del Madrid, se rumoreó siempre, en fin, de equipos de primer nivel, ya no solo de España, pero era otra época también y aún así no se marchó y fue fiel al Athletic Club y un jugador de muchísima calidad. Un Muchísima jugador, un calidad. llegador, era un mediapunta, era un jugador extraño porque no es que participara mucho en el juego, pero cuando participaba era para marcar gol, era un llegador impresionante, es que acababa la temporada por encima de los 14-15 goles, ¿eh? Era un goleador. Claro, luego también un poco por lo que hablabas tú antes, con un punta que le hiciera el trabajo sucio, como podría ser en esa época, no sé cuántas temporadas llegó a coincidir con Urzaiz, pero bueno, el típico delantero que ha podido tener Athletic Club siempre fuerte y rematador, pues eso a él le ayudaba mucho, Sí, y luego tuvo ese tipo de también la juego. suerte de coincidir con Luis Fernández, el francés, que Luis Fernández como entrenador lo entendió muy bien, ¿eh? Le Entrenador. supo sacar mucho rendimiento. Jupp Heynckes Mm. también lo supo entender muy bien. Jupp Heynckes jugaba con sistema 4-4-2 en rombo y lo ponía él por delante y le ponía dos puntas, con lo cual le abría mucho espacio. La verdad es que hemos disfrutado mucho de Julen Guerrero, ¿eh? Ha sido uno de los jugadores. Y escúchame, Pedro, de los que hay aquí, ¿a quién Sí, echas en además falta, por ejemplo? ese Athletic Club, Claro, yo echo en falta en esta lista a Mitchell. sí, Evidentemente no está para ganar, pero Mitchell sí que es un jugador que fue una referencia en España. En el Mundial del 90 fue el mejor jugador que había en España en esa época. sí. Un jugador que un extremo derecha que no era un jugador muy rápido, no era un jugador muy potente, pero técnicamente tenía mucha calidad y sobre todo, yo para mí es el jugador que en Sí, pero carrera sí, mejor ha centrado de la historia. desde luego, y era en ese sentido era un especialista, pero sí que es cierto que ha sido una constante en su carrera el hecho de que no haya sido quizá lo suficientemente valorado, no sé por qué, porque se decía que era un jugador que en determinados partidos era como un poco de perfil más bajo, que rendía siempre a mayor nivel cuando el rival no le exigía mucho. Siempre se dijo que en sus enfrentamientos, por ejemplo, con Maldini, que son palabras mayores, pero porque Maldini deja en evidencia a cualquiera, pero sí que es verdad que en esos enfrentamientos Milan-Madrid quedaba en evidencia a él y esas situaciones en las que él se sentía inferior a nivel mental, a él le afectaban tanto que no sacaba su verdadero potencial en ese tipo de partidos con mayor presión. Sí, Y yo creo que al final la gente se queda con eso. sí, de hecho, fíjate, en los partidos, había partidos, como era un jugador técnicamente tan bueno, yo creo que fue contra el Milan, creo que estaba Leuven Hacker de entrenador, creo, no puso a Mitchell de extremo, sino que lo puso a organizar al equipo por dentro. Lo puso con el número 4 de Sí, sí, mediocentro sí, sí. organizador. Pero y es verdad que hablando también de su mentalidad, pues yo recuerdo además que yo estaba allí en el campo, como coge de repente, le pita 4 veces el Bernabéu y coge y se va. Sí, Y se la verdad es marchó. que O sea, y se fue. la afición ha sido muy injusta con Mitchell porque a ver, Mitchell era un icono, era un jugador, era muy guapo, muy elegante. Y yo creo que eso le perjudicó, como a otros jugadores como a Guti, que también es un jugador elegante, un jugador guapete, como a David Beckham en su momento, como a Cristiano en su momento. Yo creo que el ser, digamos, físicamente tan perfecto, tan guapete, a veces les ha perjudicado, ¿eh?
Sí, yo creo que al final eso por un lado, luego él que a veces no se cortaba y decía cosas donde y cuando no Sí, tenía que filtro decirlo, no tenía pero mucho a también que ha veces, habido partidos y luego ha habido partidos también que tenía que haber salido y haber tenido un poquito más de personalidad y no la sacó. Y no la sacó. Y eso en el Bernabéu, en el Bernabéu la afición del Madrid con esas cosas quiere jugadores, porque sabe que va a tener jugadores muy buenos, pero quiere jugadores que cuando haya que apretarse el cinturón salgan. Y Mitchell no salió siempre, y eso yo creo que la gente Fíjate, no se lo perdona. Pero también venimos de una época en la que, claro, con los éxitos que ha tenido la selección española, Mitchell tampoco con las selecciones que hiciera gran cosa. En ese sentido me refiero. sí, la verdad es que fue una época un poco oscura de la selección, porque Sí, era digamos que ya era... en México 86 era el resurgir de la... sí, el florecer de la quinta del buitre. Luego el Barcelona no tenía jugadores, digamos, de ese nivel tan alto como para poder completar la selección. El Atlético de Madrid tampoco apoyaba mucho. Entonces, digamos que la base de aquella selección era el Real Madrid. Era la quinta del buitre, sin Pardeza. Pero bueno, luego tenías a Chendo y tenías a un jugador más que completaba. Y era la base de la selección española. Y bueno, lo que ha pasado ahora es que la base ha sido el Barcelona y el resto de equipos, que eran varios, han ido completando con grandes jugadores que estaban en el extranjero, que eran estrellas. El Atlético de Madrid completaba con Fernando Torres, el Valencia completaba, el Sevilla, es que realmente todo el mundo sumaba. Y la época de la quinta del buitre, desgraciadamente, ellos eran los que tiran del carro. Y luego también hubo una corriente periodística encabezada por José María García que iban a de huella por la quinta del buitre. Eso ahora la gente no se acuerda, pero era ese paso. Y yo como espectador lo pasé mal en aquella época cuando iban a derribar al quinta del buitre. Y bueno, jugadores así que destaquemos, pues Puyol. Realmente Puyol ha sido un líder y perfectamente podría estar en la lista esta de tres. Martín Vázquez, que hay Martín Vázquez, me encantaba Martín Vázquez, sobre todo en la temporada 89-90, que Madrid consigue 107 goles con John Toshak. Esa sí. temporada que él creo que marca 14 goles. Martín Vázquez estuvo espectacular, que de hecho, bueno, lo cuento rápidamente. De hecho, en ese año, al final de la temporada 90, a través de mi padre, pues conocí a un ex jugador del Real Madrid, una leyenda, y nos contó un poco la historia de por qué Martín Vázquez había salido del Real Madrid. Y es que Mendoza tenían sobreestima, Mendoza era el presidente de aquella época, a Butragueño, Mitchell y Sanchís. No quiso equiparar salarialmente a Martín Vázquez con esos jugadores, cuando Martín Vázquez lo había roto esa temporada. No lo quiso equiparar y Martín Vázquez se tuvo que ir al Torino, a Italia. El Torino que para aquella época irte a un jugador español, dejar el Madrid para irte fuera, encima al Torino, que tampoco era un equipo de primer nivel en Italia en aquel momento, si no recuerdo, pero No. se fue por una cuestión económica. Yo recuerdo esa temporada de ir al Bernabéu los domingos y verlos y ver cómo jugaba Martín Vázquez. Ese año fue recuerdo un 7-0 al Castellón, me parece. Yo recuerdo ese partido, lo que quiso, marcó un gol impresionante, o sea, hizo una temporada increíble, pero fue de los primeros jugadores que se marchó y es que en aquella época, estamos hablando de que para aquella época marcharse fuera de España con esas cifras era muchísimo dinero y bueno, luego acabó en el Olympique de Marsella, volvió otra vez al Madrid, pero ya no fue lo mismo. No, cuando volvió Luego se fue al Depor. No. No, cuando volvió a Madrid ya no Fue al era. Depor. Es verdad, estuvo en el Deportivo, es Así verdad, no me que, acordaba, es verdad. así que nada. Pues repasamos cómo Se queda fue al Depor. definitivamente la lista. El jugador más votado es Iniesta, el segundo más votado Iker Casillas y el tercero Xavi. Y quien más se ha aproximado es Pablo G. Boedo. Así que enhorabuena, Pablo. Grande Pablo, Muy grande bien Pablo. ahí el tío. Se lo medio insinuado hoy, porque Pablo es alumno de mi colegio y se lo medio insinuado, digo, en cuanto esté montado y hecho, en cuanto subamos el vídeo, tienes que estar atento porque va a salir tu nombre. Pues mira, Y en lugar de regalarte una camiseta o un balón, Pablo, te vamos a hacer una pregunta o un desafío. Ya que te llamas Boedo, imagino que será el apellido,
qué equipo argentino es conocido como Ciclón de Boedo y comenta brevemente la historia de su estadio, el gasómetro. ¿Qué pasó? Búscalo y lo pones en comentarios y te leeremos. ¿Vale, Pablo? Bueno, pues hasta aquí el top 3 vuestro de jugadores que habéis elegido.